¿Cómo invertir mi dinero? Bienvenido. A continuación, hablaremos sobre cómo construir tu portafolio de inversión. Tener un plan de inversión de largo plazo es la mejor manera de hacer crecer tu patrimonio y a la vez preservarlo. Así que el mejor momento para comenzar a invertir tu dinero es a los 18 años. El segundo mejor momento para comenzar es hoy. Nunca es muy tarde para empezar, y mientras más pronto empieces, será mejor para tu futuro. Una vez que has determinado cuáles son tus metas financieras y donde lo ideal es que sea invertir para el largo plazo, resolver la cuestión de cómo invertir depende mucho en tu edad. A continuación, analizaremos la mejor estrategia de inversión para cada grupo etario teniendo en cuenta solo 3 tipos de inversiones: las acciones, los bonos y el efectivo. Si tienes entre 18 y 35 años, ¿cómo debes invertir? A esta edad, puedes ser más agresivo con tus inversiones para maximizar tus retornos, ya que tienes disponibilidad de tiempo para sobrevivir las subidas y bajadas de la bolsa. Un portafolio agresivo puede estar compuesto del 75% de tu capital en acciones o fondos mutuos, el 20% en bonos o inversiones que pagan un monto fijo mensual o anualmente, y un 5% en una cuenta de ahorros, en caso de que tengas una emergencia financiera. Aunque alguien de menos de 25 años puede tener un portafolio tan alto como 85% en acciones, 10% en bonos y siempre manteniendo 5% en efectivo. La clave aquí es que cambies la composición entre acciones y bonos un 5% cada 5 años, reduciendo tus acciones y subiendo tus bonos. Ten en cuenta que tu portafolio de acciones se puede balancear con una combinación de tipos de acciones. Por ejemplo, acciones que presentan alto crecimiento, como compañías que están creando nueva tecnología. Acciones que han fortalecido su posición dentro de su industria. Piensa en empresas que son los líderes en su industria. Y acciones de empresas establecidas que pagan un dividendo. Como dividir tu capital en estos 3 grupos es completamente tu decisión, ya que cada inversionista es diferente. Otra opción para invertir es hacerlo a través de un fondo mutuo. En un fondo mutuo hay muchas personas invirtiendo su dinero a cambio de una participación. La principal diferencia radica en que el administrador del fondo invierte ese dinero comprando acciones en distintas compañías, bonos o una combinación de los dos, basado en el objetivo del fondo mutuo. Si tienes entre 35 y 50 años, es bueno que cambies la distribución de tu portafolio por uno un poco más conservador y optes por una estrategia moderada, ya que tu jubilación no está cerca, pero no tienes más de 30 años para esperar un mercado flojo o no alcista. La recomendación es que sea 65% en acciones, 30% en bonos y 5% en efectivo. Te sugerimos que cada 5 años ajustes esta distribución para que tus acciones bajen 5% y los bonos suban 5%. Es decir, a los 40 años deberías de tener 60% en acciones y 35% en bonos, y a los 45 años deberías tener 55% en acciones y 40% en bonos. Siguiendo la misma fórmula, al llegar a los 50 debes tener 50% de tus inversiones en la bolsa de valores y 45% en bonos. Mientras tanto, hay que analizar en qué estás invirtiendo. Al acercarte a tu edad de jubilación, asegúrate que tus inversiones sean más en empresas establecidas y empresas que pagan dividendos en lugar de empresas de alto riesgo como startups. Esto no quiere decir que no debes invertir en startups o empresas volátiles, solo que este tipo de inversiones debe ser un porcentaje pequeño de tu portafolio. De esta forma, cuando tengas 65 años, la edad de retiro típica en Estados Unidos, tu portafolio debe estar compuesto por 35% en acciones y 60% en bonos, lo que asegura que, aunque aún estés expuesto a un poco de riesgo, gran parte de tu dinero está protegido más con inversiones en renta fija, la cual no está tan sujeta al movimiento de la bolsa o a condiciones económicas. Es importante destacar que cada persona es distinta y cada uno tiene sus propios planes para su futuro y su dinero, lo cual hace que puedan existir muchas formas de inversión. Adicionalmente, hay personas que pueden tolerar el riesgo y otras que no importando la edad. Ahora que ya sabes cómo puedes diseñar tu plan de inversión, vamos a responder la segunda pregunta sobre ¿cómo invertir?
que se refiere a los pasos que debes realizar para invertir. Lo primero que necesitas para invertir tu dinero es tener una cuenta en el mercado de valores. Esta cuenta se puede abrir a través de un corredor de bolsa, un banco, una empresa de fondos mutuos, un asesor financiero o una plataforma de inversiones en línea. Aquí nos vamos a referir a todos estos participantes del mercado como broker. Ten en cuenta que el broker te va a hacer varias preguntas sobre tu situación financiera y te va a pedir algunos documentos de identificación. Este proceso está relativamente estandarizado hoy en día y la información que se te pide es casi siempre la misma. También deberás decidir si quieres manejar tu propio portafolio, que lo llaman self-director, o si quieres que un profesional te aconseje. Ten en mente que si vas a contratar a un profesional, él te va a cobrar comisiones por transacción. Y en muchos casos, también pueden cobrarte un porcentaje del valor de tu portafolio como compensación adicional, por lo que es importante puedas tener claridad de esos valores. Una vez que hayas tomado esas decisiones y planificado tu inversión, puedes empezar.